vamos a poder llevar todo lo de un año, pero por lo menos lo más importante. Yo sé que algunas cosas ya se ha llevado en muchas teóricas que ya han podido observar. Entonces, yo tengo algunos resúmenes igual y eso lo vamos a ir repasando. Si alguien tiene alguna consulta, también me lo hace al final de cada diapositiva que se va a presentar. Vamos a hablar un poquito de lo que es historia de la parasitología, ¿no? Algunas cositas fundamentales. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de todo esto? Conocer un poco sobre la historia de la parasitología, acontecimientos importantes que se hayan dado, descubrimientos relevantes que nos van a servir en nuestro crecimiento como profesionales, médicos, ¿no? Y la formación académica para ampliar nuestro conocimiento en el área de la parasitología. Entonces, la historia es importante saberlo. Tal vez no es así imprescindible como tal, pero sí es muy importante porque va pasando el tiempo y hay muchos descubrimientos que ha habido y que va a seguir habiendo, ¿ya? La parasitología es una disciplina que estudia los organismos eucariontes que viven a expensas de un huésped, en donde pueden producir daño, ¿no? Pueden, como no, que lo vamos a ir revisando más adelante. Comprende agentes que tienen vida de diferentes formas y tamaños. Y estos parásitos al mismo tiempo se dividen en tres grandes grupos principales, ¿no? Que son los protozoarios, los helmintos y los artrópodos como tal. La historia nos permite saber, conocer el pasado y comprender el presente, ¿no? Porque cómo se ha desarrollado y cómo ahora se va aprendiendo cada vez más de, de estos seres pequeños con vida que de repente nos traen patología, ¿no? En muchos casos eh, pasa tiempo para que nos causen muchos males sin darnos cuenta, ¿no? Y nos pueden también hasta causar la muerte si es que no lo tratamos a tiempo. Y también hay que valorar la importancia clínica, epidemiológica, ¿no? De estos parásitos. Es importante saber qué parásito se encuentra hablando en nuestro medio, ¿no? Principalmente porque donde vamos a trabajar de primera es pues aquí en nuestro país, en Bolivia. Entonces uno de ustedes seguramente se irá al oriente, otro se va a quedar aquí en el altiplano, otro se va a ir al lado de yo qué sé, Sucre, ¿no? O los Yungas. Entonces no todos los parásitos están en todos, los mismos parásitos no se encuentran en la región. Acá hay de preferencia y algunos parásitos que se encuentran en diferentes regiones específicas, ¿ya? Y así, ¿no? Entonces hay que reconocer el rol de cada, del profesional de ustedes que corresponde desarrollar, ¿no? Cada uno, ¿no? El médico, el enfermero, ¿no? Tiene una función muy importante y de nosotros como médicos y ustedes como futuros médicos es lo más imprescindible en este caso es aprender a realizar diagnóstico ya clínico. Es lo más importante, ¿no? Porque muchos de los médicos generales, como bien se ha escuchado, van a ir a trabajar o se van a ir a trabajar al área rural, en donde hay más trabajo para el médico general con un buen salario. Y pues de lleno, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar parasitosis. En los pueblitos no hay parasitólogos, ¿no? Está el médico general. Es por eso que ustedes tienen que saber diagnosticar. Ya no es por nada que de repente los exámenes se hayan hecho así, digamos, de forma abierta, según tengo entendido algunos parciales, o incluso yo a mis estudiantes de preferencia en mi grupo, yo era todo abierto, no había selección múltiple en ningún momento, ¿no? Y pues los casos clínicos son muy importantes, saber comprender, ¿no? Las palabras que
que se vierten de forma clínica lo que te va a decir el paciente y lo que nosotros tenemos que saber entender para poder diagnosticar. Entonces, cada curso es diseñado para estudiar a los agentes, en este caso, ¿no? Es diseñado para estudiar a los agentes etiológicos, o sea, el origen de por qué está enfermo ese paciente, esa persona, ese hermano, ¿no? Eh, y cuál es la causa de la enfermedad del hombre. Sentar las bases de la relación huésped-parásito y también hay que estudiar la acción patógena, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está causando la enfermedad en ese paciente? Tal vez el mismo parásito no, pero tal vez su, mm, algún agente químico, algo que esté liberando el propio parásito, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico que estará produciendo o que producirá diferente tipo de parásito, ¿no? Porque no todos producen lo mismo. Algún tipo de, bueno, los parásitos tienen su característica de realizar, ¿no? O producir algún tipo de sintomatología, signo o síntoma, ¿no? Que va a tener el paciente por parásito de forma específica. La epidemiología por departamentos, tratamiento y la prevención de las enfermedades infecciosas. También hay que conocer los métodos de laboratorio clínico que se utilizan, ¿no? Que debemos utilizar como médicos para el diagnóstico de estas enfermedades infecciosas. La importancia de la disciplina radica en gran prevalencia de las infecciones en humanos y en animales, ¿ya? ¿Por qué en animales? Porque los animales también van a coadyuvar a que el ser humano se enferme. Muchos nos vivimos con los animales, ¿no? Aquí en el área urbana con los gatitos, los hámster, alguno que otro debe tener su ratón en su casa, ¿no? O su rata, ¿no? Los perritos, las gallinas, ¿no? En el área rural hay más gallinas, conejitos, etcétera. Entonces, ahí también radica, ¿no? La importancia de convivir con los animales. ¿Qué más? A ver, la cantidad, heterogeneidad de los agentes biológicos y la diversidad de ciclos biológicos. Hay diferentes tipos de ciclos biológicos que hay que comprenderlos, ¿no? Y también la distribución geográfica de estos agentes en el mundo. La presencia de una infección parasitaria se asocia, ¿no? Estrechamente con factores geográficos, como les decía, el calor y el frío tienen mucho que ver, ¿no? El factor climático, así como también factores antropológicos, también factores de la sociedad, ¿no? De las poblaciones. Y ahora ha aumentado mucho la parasitosis con pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque hay muchos diferentes tipos de enfermedades que hacen que baje el sistema inmunológico de un paciente, ¿no? Mientras está bajo el sistema inmunológico, fácilmente se va a enfermar de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Que se va a asociar de forma muy rápida. En este caso estamos hablando de los hongos, ¿no? Y también los parásitos, ¿no? Y de enfermedades que hay mucho en nuestra población que va a ayudar a que nos enfermemos de cualquier cosa son pues la diabetes que conocemos, la hipertensión y ahora que está de moda el VIH que hay que cuidarse mucho, ¿no? Y también con el aumento de de las personas o de los migrantes, ¿no? Por los viajes que se da incluso de fin de año, de vacaciones, ¿no? Que llegan muchos del exterior y muchos salimos al exterior también. Nos contagian y contagiamos de alguna forma. A ver, antecedentes. El nacimiento oficial de la parasitología científica inicia al igual que la microbiología en 1676. ¿Ya? Anótense, por favor, con las descripciones efectuadas por Antonio van Leeuwenhoek, en donde se ha empezado a estudiar de forma muy concreta las bacterias, los protozoarios y todo tipo de microorganismos, organismos pequeños. Así rápido, a ver, principales descubrimientos. Ah, bueno, la parasitología va a iniciar con lo que se va a encontrar, ¿no? Con los hallazgos de parásitos en el hombre.
Ya mucho tiempo atrás ya se sabía mucho de los parásitos, pero no así con libros o descripciones muy detalladas, ¿no? Ya los chinos, los griegos, los egipcios, los persas, los romanos y otros, ya pues ya tenían incluso tratamientos para poder dar en diferentes tipos de parásitos, pero no los, ni siquiera los han colocado en algunos casos nombres, ni los han reconocido de forma estructural a cada uno. Pero ya con el paso de los tiempos, los chinos principalmente han ido descubriendo con exactitud distintas fiebres que presenta el enfermo, ¿no? De paludismo, el papiro de Evers en 1550 antes de Cristo, ¿no? Todavía ya se sabía mucho tiempo atrás. De la tenia saginata y los remedios que se podrían utilizar para eliminar. En ese tiempo no había, bueno, tratamientos como ahora sabemos, mebendazol, albendazol, sino había más que todas las hierbas, que a partir de esas se realizan los comprimidos en el día de hoy o los tratamientos, ¿no? Hipócrates ha diagnosticado, ¿no? El quiste tírico y así, etcétera, etcétera. ¿Qué más? A ver, dentro de, por ejemplo, en 1379, Juan Lebrier describe el parásito la fasciola hepática, que lo conocemos ahora, ¿no? Que se encuentra más que todo a nivel de los lagos, en los conductos biliares de los borregos, ¿ya? Y así es como se ha ido contagiando a las personas también. Las personas. En 1558, Hessner describe las infecciones larvarias causadas por el cisticerco. ¿Qué más? Otra cosa muy importante, en 1684, uno de los primeros documentos dedicados al estudio de la parasitología fue realizado por Francisco Redi, ya en donde en muchos libros ya se lo conoce como padre tal vez de la parasitología, ¿no? Pero hay muchos que, bueno, en el mundo que ha ido en discusión también. En 1717, la usina duplica el papel de los mosquitos en la transmisión del paludismo. Perdón, publica el papel de los mosquitos en la transmisión del paludismo o la malaria. Sí, a ver, ¿qué más? Edward Tyson detalló la anatomía del Ascaris lubricoides, un parásito muy estudiado y que también tenemos para poder reconocer en el laboratorio. A ver, esto dentro de lo que es la historia de 1800 a 1900, en el año 1838 se va a notificar la presencia de uncinarias en los seres humanos. En 1876 se va a dar a conocer la fase larvaria de las Strongyloides estercolaris, otro igual muy estudiado en parasitología, y de toda la enfermedad que van a producir estos. En 1821 también se va a dar a reconocer que como causante de la infección de los cerdos, la Trichinella spiralis. Y en 1835 se conoce que infecta al humano, ¿no? Y así, miren, año tras año se ve a ir en esos momentos aprendiendo de mucho. Hay diferentes tipos de parásitos en el mundo que todavía no están publicados, ¿no? Que tal vez no han causado gran impacto en la sociedad, pero los que más, los que más patologías hay en la población mundial y tal vez aquí a nivel Bolivia también, o Sudamérica, es lo que se ha estado estudiando. En 1859, en relación a esto, se propuso que las personas se infectan a comer carne cruda de cerdo. A ver, también vamos a hablar un poquito de lo que es eh, de la filaria, ¿no? En 1877 se detalla el ciclo biológico de los nemátodos que causan filariasis. En 1863 se descubre las filarias en el hidrocele. En 1866 se descubre filarias en orina. Y en 1876 se descubre que las filarias causan elefantiasis, una enfermedad muy importante también que igual vamos
encontrar pacientes de esto, de preferencia en los yungas. En 1885 y 1896 se van a identificar amebas en úlceras de pacientes con disentería. Ese es con sangre, ¿no? Y se produjo este padecimiento en los gatos en un inicio, ¿no? Y después ya el ser humano se ha ido encontrando. Este parásito muy bonito que se puede observar en la pantalla, la Giardia, que lo conocen también, en 1859 se ha descubierto su morfología como tal, se le ha colocado el nombre. También vamos a hablar de los tripanosomas, ¿no? En 1881 se han observado estos en caballos y en camélidos. Y ya pues igualmente en el ser humano. En 1900 el parasitólogo Thomas Bancroft localizó fidarias en las partes bucales de los mosquitos, donde ellos los transmitían, ¿no? Por mediante la picadura. Hablando un poco de las funcionarias, en 1901 y en 1902 se descubrió que la infección se desarrolla a través de la piel. Se demostró que la ruta de entrada es a través de la piel de las funcionarias. Todo esto es historia, ¿no? En 1907 el médico brasileño Carlos Chagas, un país vecino, describe al parásito causante de la enfermedad de Chagas, ¿no? Ahora ya saben quién es el que ha descubierto. A ver, como conclusión, los personajes que llevaron a cabo todos los descubrimientos, y faltan muchos más, ¿no? Y tal vez para no cansarlos, tal vez son algo que importantes, tal vez por muchas enfermedades. Bueno, todos los parásitos que conocemos, eh, son una lista muy interminable. No se puede saber con exactitud qué fue lo primero y qué después, quién descubrió primero y quién después, porque todos empezaban a conocer, a dar a conocer sus descubrimientos, incluso en diferentes países, ¿no? Y muchos han quedado en el anonimato. Pues la historia de la parasitología es muy extensa. Tendríamos necesitar muchos días solo para hablar de historia. Desde que el hombre no ha observado en sí mismo y en los demás seres vivos que podía causar tal enfermedad, tal parásito. Desde mi punto de vista, la historia de la parasitología comienza desde la aparición del hombre, ¿no? Que observó las primeras enfermedades causadas por el ser humano. Bueno, ahí está, igual la bibliografía. Vamos a continuar. Esto. Como objetivo, seguimos teniendo argumentar la importancia del estudio de la parasitología médica e interpretar algunos conceptos básicos dentro de la parasitología médica. Contenido, parasitología médica, importancia del estudio, ramas, conceptos generales, procesos infecciosos. Ahí está la bibliografía. A ver, seguimos avanzando. Parasitología. Para, que significa junto a, cito, que significa comida, y logos, que es estudio trotado, ¿no? Estudio de la comida que está junto, ¿no? Junto a esto. Bueno, lo que está junto a estos parásitos. Y eso se estudia de parasitología, estos seres diminutos, en algunos casos macros y en algunos casos microscópicos. La parasitología es rama de la biología que estudia los fenómenos de dependencia de los seres vivos. ¿Por qué es importante? Porque hay alta prevalencia, ¿no? En nuestro país de preferencia. Hay mucha asociación con la pobreza. Eh, hay mucha asociación con nuestra vida social, en donde vivimos. Yo
pienso que mucha gente de nuestra zona, en pocas palabras, de nuestra familia, deben tener parásitos, ¿no? Y a pesar que yo también en el tiempo con mis estudiantes ya les decía, hay que desparasitarles cada 6 meses. Hay que desparasitarnos cada 6 meses y yo sé que tal vez en un 80% de ustedes no ha desparasitado a sus familiares ahora. No se necesita ni siquiera una receta médica como para poder desparasitar. Muchos, tal vez nuestros papás no hayan estudiado, ¿no? Medicina, tal vez somos los primeros, ¿no? En la familia que han estudiado, pero ya saben el año pasado, desde que han entrado a parasitología y han avanzado a lo que es eh, el tratamiento en parasitología, ya saben que, que el mebendazol y el albendazol son uno de los tratamientos de primera elección que van a dar como antiparasitarios en el primero de los casos, ¿no? En todos los centros de salud hay un mebendazol como primera elección que se utiliza, ¿no? Para poder desparasitar. Yo sé que ya saben ustedes también, así que igual de todas formas lo vamos a ir repasando. Relacionado con condiciones higiénicas inadecuadas, que muchos no tenemos esa cultura, ¿no? De lavarnos las manos todo el tiempo o antes de comer algún alimento, que van a ser causantes de alta morbilidad y mortalidad. Las enfermedades parasitarias como la malaria mantienen altas tasas de mortalidad en muchos países del mundo. Ya no solo eso, sino muchos de los parásitos que se estudian. Importancia del conocimiento de muchas enfermedades exóticas en nuestro país, pero frecuentes en otras partes del mundo. Hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar de protozoarios, helmintos, artrópodos. Parásito y hospedero. Muy importante. Es lo principal que se va a hablar. Y la diferencia es esta. ¿Qué es parásito? Es todo ser vivo, animal o vegetal. Ojo, animal, todo ser vivo, animal o vegetal que pasa una parte o la totalidad de su existencia en el interior o exterior de otros seres vivos. ¿Ya? Generalmente más potentes que él, produciéndoles o no lesiones aparentes o inaparentes. Eso es parásito. Ahora, ¿qué es hospedero? Son aquellos seres vivos, ya sean vertebrados o invertebrados, implicados en el ciclo evolutivo de los parásitos a los que reciben o alojan. Algo importante también que hay que saber que es hospedero definitivo. Es el que alberga la forma adulta del parásito o en el cual se realiza la reproducción sexual. Ahí está, ¿no? Como ejemplos tenía saginata, hembra del mosquito nópelos, etc. ¿Cuál es el hospedero intermediario? Es el que alberga la forma larvaria del parásito o donde se va a realizar la reproducción asexual, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos la vaca, el ser humano también puede ser. ¿Cuál es el hospedero habitual? Es el que normalmente aloja un parásito. ¿Y cuál es el hospedero accidental? Es aquel que no está involucrado en el ciclo natural del parásito, como debería ser. O sea, es de forma accidental, ¿no? Que se entró el parásito ahí. ¿Ya? Que también hay, y lo vamos a ver. Vías de entrada al hospedero. Importante. Vía digestiva, vía respiratoria, vía cutánea y mucosa, vía transplacentaria. También puede ser por contacto sexual y puede ser de forma vectorial. Reservorio. Esto es bien importante por la epidemiología, ¿no? Y hay que saber muy bien el hábitat natural del parásito, donde las fuentes de infección están ahí. Dentro de los vectores hay dos tipos, de preferencia el vector mecánico y el vector biológico. ¿A qué decimos vector mecánico? Son aquellos que transportan en su superficie, o sea, en sus patitas, ¿no? Al agente patógeno. ¿Ya?
pero no es indispensable para la sobrevida natural del mismo. O sea, no quiere decir que porque está en su patita va a vivir, ¿no? Sino simplemente es un transportador, ¿no? Y en este caso pueden ser la mosca, ¿no? Que, que lleva de un lado, separa, por ejemplo, en unas heces fecales, y pues ustedes saben que en las heces fecales puede haber huevos de parásitos, puede haber bacterias, y en su patita puede transportar, y si se para en tu carne cuando estás almorzando, ya fuiste, ¿no? Así nomás. Vector biológico es un hospedero indispensable para la sobrevida natural del agente patógeno. Y ahí está, ¿no? La hembra del mosquito Anopheles está involucrada en el ciclo de vida del plasmodio, agente causal del paludismo. Ahora, ¿qué es ciclo de vida? Mucho se habla de ciclo de vida, ¿no? En- en- en cada tema que se va a llevar. Es un conjunto de transformaciones que sufre un parásito para llegar a un hospedero, ¿no? Todo ese desarrollo, esa transformación que se va a dar, desde huevo hasta adulto, se va a dar en su ciclo de vida. Y a desarrollarse en él y producir formas infectantes que aseguren su supervivencia. Vamos también a hablar de la clasificación de los parásitos. Eh, Se clasifican por el número de hospederos que intervienen en su ciclo de vida. Se clasifican por la localización del parásito en su hospedero. Se clasifican por la exigencia de la vida parasitaria. Como número 4, la capacidad de producir daño. Y también por las anormalidades de su localización. Según el número de hospederos que intervienen en su ciclo de vida. Ciclo de vida monoxénico. ¿Qué es? ¿No? Es cuando solo tienen un hospedero, ¿no? Entonces hay parásitos que tienen un ciclo de vida monoxénico. ¿Qué quiere decir mono? Uno. Entonces, solo tienen un hospedero en donde va a ser el hospedero definitivo, en donde se va a dar todo su ciclo, ¿no? Al finalizar. A ver, y dentro de esto, como por ejemplo, tenemos el Ascaris rubricoides. Ciclo de vida heteroxénico. Heterovarios. Posee un hospedero definitivo y uno o más hospederos intermediarios. A eso se llama ciclo de vida heteroxénico. Bueno, dentro del ciclo de vida heteroxénico también podemos encontrar el diheteroxénico, en No, donde se va a hablar de un hospedero definitivo y uno intermediario. A eso se llama diheteroxénico, como por ejemplo la fasciola hepática, ¿no? También tenemos el poliheteroxénico, en donde va a haber un hospedero definitivo y dos intermediarios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un parásito que tal vez no está dentro del temario, el Clonorchis sinensis, ya, pero hay, ¿no? El diheteromonoxénico. ¿A qué se refiere esto? El parásito puede realizar un ciclo monoxénico o uno heteroxénico. O sea, puede realizar cualquiera de los dos. A eso se llama diheteromonoxénico. ¿Ya? Como por ejemplo, el Immunolepis nana. Y también han debido escuchar del ciclo de vida autoxeno, ¿ya? En donde significa que un mismo organismo desempeña el papel de hospedero definitivo e hospedero intermediario, como la trichinera spiralis, por ejemplo. A ver, seguimos avanzando según localización del parásito en su hospedero. Vamos a hablar de los ectoparásitos, ¿ya? Y aquí están muy conocidos la pulga y el piojo. Estos parásitos, ectoparásitos. ¿Por qué ecto? Porque van a estar fuera, ¿no? Fuera del organismo humano, en la piel, ¿no? Pueden estar en la piel, en el cabello, o en las mucosas, etcétera.
Parasitan la superficie externa del cuerpo de su hospedero. Y ahí están los ejemplos que también ya lo conocen seguramente. Los endoparásitos son muchos, ya los conocemos, ¿no? Viven de preferencia dentro del cuerpo del hospedero. Y pues ahí están los citoparásitos, los histoparásitos. O sea, cito, ¿por qué? Porque van a estar dentro de la célula. Histoparásito porque van a estar dentro de un tejido como tal. ¿Ya? Y hemoparásitos porque van a estar en el torrente sanguíneo junto con los glóbulos rojos y el plasma sanguíneo, ¿no? Ahí están los parásitos de la sangre también, ¿no? Histo van a estar enquistados en músculo estriado, etc. Según su exigencia a la vida parasitaria. Ya, aquí están los obligados. Significa que no pueden prescindir de la vida parasitaria. Los facultativos. Estos parásitos facultativos pueden vivir libres en la naturaleza o parasitando a otro ser vivo. Y los parásitos accidentales se implantan transitoriamente en diferentes hospederos, o sea, son transitorios por un momento, no son verdaderos parásitos, ¿no? Como tal, de un ser humano o de un hospedero como tal. Según su capacidad de producir daño. Patógenos. Parásitos patógenos. Tienen la capacidad de producir lesión o enfermedad. O sea, estos sí o sí van a producir una enfermedad o por lo menos una lesión en el tejido de alguna parte del cuerpo humano. Y los no patógenos no causan enfermedad o daño. Según las anormalidades de su localización, pueden ser erráticos o atópicos. Se localizan en un órgano que no es aquel en el que regularmente viven, ¿no? Por eso dice erráticos. Y aquellos parásitos extraviados o desviados, bueno, como la palabra misma lo dice, anormalmente se aloja en un hospedero que no es el habitual para él. O sea, se desvían pues, de su camino. Proceso infeccioso parasitario. ¿Qué es un proceso infeccioso? Es un conjunto de eventos que resultan de la interacción entre un hospedero susceptible y el microorganismo agresor. Ahora, ¿cuáles son las propiedades agresivas de los parásitos? Por ejemplo, ¿qué significa patogenicidad? Capacidad de producir enfermedad, ¿no? Virulencia, grado de patogenicidad que se va a dar. Puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Invasividad, capacidad de penetrar en los tejidos del hospedero. Algunos son, como han visto, pueden ingresar incluso dentro de una célula y dentro de ahí multiplicarse y a partir de eso diseminarse por todo el organismo. Infección es la presencia de parásitos con respuesta inmune, pero sin signos ni síntomas, ¿no? Pero constituye el estado de portador sano. Enfermedad infecciosa es, bueno, expresión externa del proceso infeccioso. El hospedero sufre alteraciones patológicas, influyen factores biológicos y sociales en esto. ¿Qué es infestación? Ese término es, eh, está no reservado para el parasitismo como tal, externo por artrópodos y ectoparásitos, ¿ya? O sea, aquellos que se encuentran por fuera del cuerpo, del organismo, ¿no? Ellos son los que van a infestar, o sea, son la gran cantidad que va a aparecer en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la sarna, el pericolos humanos, etc. Etapas en el desarrollo de una enfermedad infecciosa parasitaria. Bueno, vamos a hablar del periodo de incubación. El periodo de incubación es el intervalo entre la entrada del parásito al hospedero susceptible y la aparición de todos los signos y síntomas que se va a dar en el paciente. ¿Y qué es periodo prepatente? También a veces se pregunta, ¿no? En el examen. Es el tiempo
entre la entrada del parásito y la visualización de alguna forma del parásito que se va a dar en el organismo, ¿ya? O tal vez alguno de sus productos. ¿Qué es periodo patente? Patente, periodo patente. Tiempo en el que se puede demostrar la presencia del parásito en el hospedero, ¿ya? O sea, hace un mes ha entrado y hoy demuestran que el parásito está en el hospedero. A ese tiempo de 2 semanas, un mes, 2 meses, a ese tiempo exacto en el que ustedes van a descubrir y diagnosticar el parásito como tal, se llama periodo patente. Largo, ¿no? Largo, pero ya estamos. No se duerman, por favor. Tomen su refresco Coca-Cola, Pepsi o de su preferencia, su matecito. Necesito azúcar, yo también voy a tomar. Creo que en las clases, para que no se duerman, vamos a tener que darnos un tiempito para que puedan comer algo, ¿no? Porque como vamos a dar estos primeros días 2 temas en uno, un poquito tal vez es pesado, ¿no? Aprender, comprender, así que pueden traerse su matecito en su tomatodo, su refresquito o alguna empanadita en las clases para poder darnos un espacio y comer algo también y puedan comprender mejor. Porque si están con sueño, si están bostezando, pues no van a prácticamente aprender nada. Si no aprenden nada, se van a lanzar otra vez y no creo que haya otro verano más, así que van a tener que quedarse nomás. Así que no hay otra, no hay otra. A ver, vamos a hablar de los mecanismos de acción parasitarios. A ver, tenemos el mecanismo de acción traumático. ¿A qué refieren? Donde causan traumatismos en sus sitios de localización. O sea, van a provocar lesión, ¿no? Trauma. Una lesión en el lugar donde se van a encontrar, ¿no? O van a desarrollar los diferentes parásitos. Mecanismo de acción mecánico, donde van a producir, bueno, son producidos por obstrucción o compresión. Por ejemplo, estos lo producen los ascaris, ¿no? O puede ser cualquier otro tipo de parásito, de preferencia grande, en donde, por ejemplo, una vez vimos que en el intestino de un paciente, o sea, todo el tiempo estaba estreñido el paciente, ¿no? No sabía por qué, o sea, le dan laxantes. Lo primero es ir a la farmacia y comprarse un laxante si está estreñido. Pero nadie había pedido su ecografía hasta que llegó y pues ya el dolor era intenso, ya la molestia era demasiado y el médico general, pues de su región, porque esto normalmente se da en las calles, casi no hay mucho aquí en el área urbana, más en el área rural. ¿Por qué? Porque su mecanismo es a mano-boca, ¿no? La transmisión por los huevos, etcétera. Y bueno, en la ciudad más que todo, ¿no? Ya se utiliza con las pilas que tenemos a la mano, el lavado de manos, ¿no? Es por eso que se da más que todo en el área rural. Entonces, viene el paciente y está pues estreñido, se saca la ecografía y se ve que hay ovillo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un estudio por la boca, meter una camarita por la boca para ver la causa. Se llama endoscopía. Entonces, en donde ahí se ha podido observar que había gran cantidad de ascaris, ¿no? Obstruyendo el intestino. Entonces, a eso se llama un mecanismo de acción mecánico, donde va a haber obstrucción. En algún caso puede haber compresión. Mecanismo de acción bioquímico, producción de sustancias tóxicas o metabólicas que van a producir estos parásitos. Mecanismo de acción exfoliatriz, en donde los parásitos consumen elementos propios del hospedero, ¿no? O sea, sin dejarlos que se nutran a esos, ¿no? Pacientes que están flaquitos todo el tiempo y no saben por qué, y que tienen un hijo en su estómago, ¿no? Un parásito. Mecanismo de acción inmunológico. Producen reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardía. O sea, reacciones alérgicas, ¿no?
por estar mucho tiempo en el organismo. Seguimos, se cansaron, se durmieron. Siguientes de rastros de vida. Sí, doctor, ya sí, ya está cansado. No se duerman, por favor. A ver. Bueno, nos faltaría un tema más, de un minuto más. Bueno, hemos hablado de un poco de historia, generalidades, y vamos a hablar un poco de relación huésped para esto, que también ya habíamos hablado, ¿no? Ya habíamos hablado, todo es un conjunto, en esta parte es conjunto de todo, pero eh, esto más veremos en relación a, a huésped parásito. Vamos a hablar ahora de lo que es, a ver, algunas cosas que no hemos hablado, solamente algunos para repetir, pero es bueno repasar. ¿Qué es parasitismo? Es un tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo, ejemplo, parásito, se aloja en otro de diferente especie, huésped o hospedero también llamado, del cual se alimenta y le provoca daño. Es de lo que normalmente vamos hablando todas las clases, ¿no? De parasitología, de diferentes parásitos. Todo el tiempo estamos hablando de parasitismo. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es parasitismo. No se equivoquen con los demás, ¿no? También sabemos que hay varios, hay comensalismo. Van a estudiar ustedes también, ¿no? Mutualismo, comensalismo. eh, y va a entrar en el examen todas esas diferencias. Está en el libro, así que estudien. Huésped o hospedero, ¿qué es? Es todo aquel ser vivo, animal que recibe al parásito. Puede ser intermediario, puede ser definitivo o puede ser paraténico, ¿ya? O que puede estar encima de la piel, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es reservorio? Bueno, en este caso puede ser el hombre o los animales o incluso plantas o materia inanimada, ¿ya? Materia inanimada es, por ejemplo, un bolígrafo, puede ser todo aquello que no tiene vida, ¿no? Objeto, eso se llama materia inanimada, que contenga un parásito en su superficie, ¿ya? O en su interior. O puede ser no solo un parásito, sino cualquier otro microorganismo que pueda vivir en él, ¿ya? No siempre es necesario que esté para poder sobrevivir dentro de un ser humano o encima de un ser vivo o dentro de un ser vivo. Puede ser también en la tierra, ¿no? Necesita a veces solo humedad para poder sobrevivir, o a veces solo agua, o a veces también solo sombra para poder sobrevivir, ¿no? Depende del tipo de parásito también. Para poder multiplicarse y ser una fuente de infección para el huésped susceptible. Ahí, por ejemplo, hay un perrito que siempre está, digamos, en nuestras vidas. Y también puede ser, ¿no? Un artrópodo o cualquier otro que les había comentado. ¿Qué es portador? Es el estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño. ¿Ya? Muchos de los casos, incluso el ser humano, nosotros podemos ser solo portadores, nada más si no nos causa daño ni nada. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo del Toxoplasma gondii. O sea, el Toxoplasma gondii puede estar dentro del gato, puede vivir dentro del gato mucho tiempo, pero no le va a causar daño. ¿Ya? Pero ya con las heces que va a defecar y puede incluso estar en su pelaje y pues se sube a la camita y le acarician, y ya pues, ya está el contagio ahí, ¿no? Se puede dar, nos metemos en la boca algún alimento de repente y ya está el contagio. Entonces es importante desparasitar a nuestras mascotas, nuestros amiguitos, algunos incluso los deben decir hijos, o los criamos como hijos, ¿no? Porque duermen al lado incluso, ¿no? del, Los perritos, los gatitos. del cuadro microorganismo.
Vector. ¿Qué es el vector? Es un artrópodo u otro invertebrado transmisor del parásito al huésped. Ya puede ser vía inoculación, al picar, por depositar el material infectante en la piel o en alguna mucosa, o por contaminar algún alimento, ¿no? Donde ellos también, algunos se alimentan de alimentos, entonces simplemente al poder succionar algún tipo de nutriente de, de alguna fruta, podría ser, nosotros comemos esa fruta y ya estamos contaminando, ¿no? Entonces el vector es eso, o sea, artrópodo invertebrado, ya transmisor del parásito al huésped. Infección parasitaria. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? Sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano. ¿Ya? Hay portador sano. Infección parasitaria, eso es. Enfermedad parasitaria se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología. ¿Ya? Entonces, causa dolencia, ¿no? Malestar en el ser humano, enfermedad y pues muchas alteraciones. Ciclos de vida. Bueno, esto ya les habíamos hablado, ¿no? Pero así como medio, como un concepto, es todo proceso para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúan su especie, ¿no? Ahí están los monoxénicos, heteroxénicos y los que habíamos hablado. Mecanismos de patogenicidad, igual hemos hablado, pero repetimos, mecánicos, por obstrucción, por compresión o desplazamiento, ahí están, ¿no? En la ecografía pueden ver en la parte de abajo, están comprimiendo, pueden comprimir un órgano, ¿no? Obstructivo. Incluso el intestino o cualquier otro órgano, y causan así malestar. O por ocupación de un espacio, ¿no? Como Opciones las por estudio. cisticercosis, ¿no? Puede llegar al cerebro, ocupar un pequeño espacio y pues causa un gran malestar incluso, ¿no? Mecanismos de patogenicidad. Estos son los mecánicos, por obstrucción, por compresión o desplazamiento o por ocupación del espacio. Mecanismo de acción mecánico. De patogenicidad, los traumáticos causan lesión, ¿no? En el órgano donde van van a encontrarse. Ahí están los bioquímicos que les hablaba también, los exfoliativos, los inmunológicos, ¿no? Que van a causar alergia también. Clasificación. Desde el punto de vista taxonómico pueden clasificarse en reino protista con su reino protozoos y el reino animal con su reino metazoo. Por ejemplo, el del reino protista, su reino protozoos de preferencia son unicelulares. Y del reino animal, su reino metazoo, de preferencia son pluricelulares, y donde lo vamos a encontrar a los helmintos y a los artrópodos. Protozoarios. Bueno, ya esto ya es tema de otro. Vamos a llevar ya los siguientes temas. Para mañana llevamos lo que es helmintología y protozoarios. Por favor, estudiar esos dos temas. Bueno, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. ¿Quién tiene alguna consulta? Nada. Hola. Sí, digan. Doctor, disculpe, ¿será posible que nos podría mandar sus diapositivas al grupo de WhatsApp, por favor? Ya lo estoy explicando. Está en los libros todo. Así que ya pues se han anotado también. Supongo que algunos le han sacado screenshot, fotos. Entonces, mañana igual voy a seguir explicando, no se preocupen. Doctor, disculpe, Sí. eh, ¿qué libro vamos a utilizar en sí? ¿El libro de Antonio Díaz? Em, No, negativo. a ver, depende de todos. ¿Qué es así como preferencia? Yo pienso que vamos a tener que leer a Tías y Botero, los dos. Ya, porque en uno ahí le complementa al otro. Por ejemplo, Botero es un poquito, digamos, más al punto, es resumido. Claro que hay algunas cosas ahí en la Tías también.
vamos a tener que llevar los dos, ¿ya? Compre, no lo pueden descargar en PDF. Y hay celulares también, pueden tener 50.000 libros ahí, entonces es mucho más práctico. No es como antes, digamos, que necesitamos así o así un libro, ¿no? A pesar que a veces es necesario para poder subrayar, ¿no? Pero yo les recomiendo que estén atentos a la explicación y hagan sus resúmenes, ¿no? Hagan sus resúmenes, que lo vamos a llevar como práctica. Yo ahora voy a ver cómo lo podemos hacer, les voy a dar también algunas tareas para que puedan, bueno, la idea es que aprueben, ¿no? Que aprueben. Entonces, a ver, mañana voy a hablar muy bien con Jimmy y pues, o tal vez más tarde, ¿no? Voy a comunicarme con él y tal vez voy a ver qué más, según el tiempo, eh, qué más se podría dar para que puedan ustedes también repasar, ¿no? Seguir repasando. Pero lo que se hacía, bueno, yo lo que hacía en los grupos, ahorita es como si estuvieran llevando clases, les pedía que hagan, que dibujen al parásito como tal, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer igual un cuaderno, ¿ya? Es un mes, así que este mes van a tener que dedicarlo a parasitología. No creo que estén llevando otro curso de verano más, ¿o sí? ¿Alguien está llevando algún otro curso de verano? Doctor, mi persona también está en el curso de verano de bio. Aquí. ¿Alguien más? Creo que nadie más. Bueno, este, van a hacerse un cuaderno en donde van a hacer como ustedes quieran, pero yo creo que por tema tiene que haber por lo menos una planita, ¿ya? Un resumen del tema, ¿ya? Un pequeño resumen. Puede ser un esquema o simplemente resumen con palabras claves. Y en la parte de atrás de la hoja, un dibujo del parásito como tal y del huevo. Como ahora estamos hablando más que todo o sea, el resumen que hayamos hecho ahora, lo necesito que me presenten ya para mañana, ¿ya? Entonces, un resumen, por favor, en una plana. Y ya cuando llevemos temas como tal, para el próximo rote, van a tener que hacer su resumen en la parte de adelante y en la parte de atrás, un dibujo del parásito adulto y un dibujo del huevo, ¿ya? Entonces eso también voy a calificar. Eso no es para mí, sino es para ustedes, para que se puedan... Yo sé que ya tienen resúmenes algunos, ¿no? Yo supongo que ya lo han hecho. Entonces, vamos a volver a hacer cosas importantes. No les digo que dibujen como Da Vinci, ni que lo pinten de todo color y que se amanezcan pintando, sino que por lo menos sea lo más recordable posible para ustedes, que sea bonito, ¿no? Más bonito posible y lo más resumido posible, lo entendible posible para ustedes, para que puedan dar su parcial. O sea, siempre agarren el cuaderno y pueden ir al punto. Las cosas importantes que se está hablando. Entonces, un cuadernito, por favor, de tamaño carta. Puede ser un empastado, puede ser hojas papel bond en un pequeño archivador. Y pues eso, por favor, ya. Por día yo les voy a revisar. El día que nos toca, el día que les reviso. Entonces, de hoy, como les estoy diciendo, para mañana, por favor, un pequeño resumen. No les va a tardar mucho, que unos media hora máximo yo creo que van a poder hacer. Pues no les digo de todo el libro, ¿no? Sino cosas importantes que tal vez de sus mismos resúmenes ya que tengan, lo puedan copiar, cosas bien importantes para que puedan repasar para su parcial, ¿ya? Porque para leer para el parcial estamos así a la vuelta de la esquina, así que no van a poder leer el libro, nada que ver, ¿no? Entonces,
Ahora tal vez, ¿no? Para sus resúmenes, pero para el parcial no van a poder leer todos los temas en uno, porque va a ser 7, el próximo rote creo que hasta 8 temas en un rote, y para una semana leer 8 temas en un libro. Tal vez, ¿no? Algunos captan rápido, pero algunos también mejores son los resúmenes. Entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta? Doctor, disculpe la insistencia, pero por esta ocasión nos podría pasar las diapositivas, por favor, para hacer un mejor repaso y para hacer los resúmenes. Em, Tienen que leer. Lean. No es mucho, están llevando, bueno, están volviendo, ¿no? Porque ya han repasado todos, así que revisen sus libros, porque si yo les paso van a revisar las diapositivas. Yo quiero que revisen, desempolven los libros que tal vez les apuesto que muchos de ustedes se han comprado un libro y ni siquiera lo han leído, ¿no? Y si lo han leído, debe ser unos 2 temas o unos cuantos temas, ¿no? Entonces, desempolven sus libros, lean y saquen sus resúmenes. Entonces, yo de lo que se explique es en el momento, ¿no? Que yo cuando estemos ahí, va a haber algunos días que lo voy a hacer a mano todo. No va a haber ni siquiera diapositivas. Yo les voy a explicar en el pizarrón. Ojalá haya pizarrón, ¿no? Entonces, con marcadores y todo eso. Tienen que captar nomás, llevarse un dulce y tratar de despertar. No tratar de no hacerlo muy cargado también, ¿ya? Para que no se duerma. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Doctor, entonces, la lista de temas que vamos a llevar es según el orden que nos mandó, ¿verdad? Ese orden Sí, que exactamente, según el orden. Antes está de en el... despedirme, les voy a volver a repetir. Para mañana, por favor, estudian este diagnóstico parasitológico y hermitología. No se olviden, por favor. Mañana es jueves 11 y para el viernes 12, protozoarios y farmacología en parasitología. Entonces, estos días vamos a llevar de 2 temas en 2 temas. Les voy a explicar en cada clase también, les voy a explicar, pero por hoy y por mañana yo voy a explicar primero, pero ya para las demás clases ustedes tienen que estudiar porque al ingresar van a dar examen. ¿Y cómo funciona? ¿Alguien más? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir la tarea, por favor? Tarea. Simplemente es hacer un pequeño resumen, esquema, mapa conceptual, como ustedes quieran, como les vean más factible, más entendible para ustedes, en una plana aparte, ¿ya? Pero que solo sea de parasitología, curso de verano, así como título, como le van a hacer una carátula también, ya que no esté otras cosas, ni entremezclado, ni firmado, ni sellado, ni nada de eso. Ya seguramente tal vez en algunos grupos ya han hecho, entonces pueden volverlo a recopiar, pero cosas puntuales, o sea, agarran el libro y cosas puntuales, ¿no? En cuanto al ciclo de vida, o sea, lo que les preguntan también los exámenes, ¿no? Eso para poder repasar para ustedes mismos. En una plana, solo eso, en una plana. Si quieren en una hoja, 2 planas, no hay problema. Eso va a ser de cada tema, cada día voy a revisar. De hoy voy a revisar mañana, y para mañana ya tendrían de 4 temas, ¿no? Estos días esfuércense, va a ser 2 temas por día para poder alcanzar a su cronograma, ¿ya? Ya después va a ser un tema por día, así que ya va a ser más liviano a partir de la próxima semana. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Mañana Sí. entonces daríamos el examen de estos tres primeros temas que hemos dado ahora y también daríamos los otros dos al mismo tiempo. No, o sea, al ingresar vamos a dar de lo que les he explicado ahora, ¿ya? Yo lo he dividido en 3, pero en sí son generalidades y relación huésped-parásito. En general es esta introducción y todo lo que les he explicado.
y historia más, ¿no? Eso al ingresar vamos a dar 2 de la tarde en punto, por favor, es el ingreso. Y ya después de eso yo les voy a explicar nuevamente ya los dos temas y al finalizar la clase vamos a dar el examen. Pero tienen que estudiar, porque voy a preguntar.